El laberinto de la memoria, entre el dogma y la libertad. Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y reflexión. Hoy abordo una cuestión que atraviesa no solo el debate político contingente, sino también los fundamentos de toda democracia: la relación entre la memoria histórica, la coherencia en la aplicación de principios y la legitimidad de determinadas tradiciones ideológicas en contextos democráticos. Percibo que la salud de una democracia no se mide únicamente por la regularidad de sus elecciones, sino por su capacidad para reconocer y procesar tensiones internas que no son evidentes a primera vista. Una de ellas es particularmente incómoda. Se trata de la convivencia entre el pluralismo democrático y corrientes ideológicas que, en su formulación histórica, han cuestionado o buscado superar ese mismo orden. En el Chile actual, esta tensión ha dejado de ser abstracta. Declaraciones recientes del presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, no dejan espacio para la ambigüedad, la reafirmación del carácter leninista del partido y la reivindicación del marxismo como herramienta científica para transformar la realidad. Ambas constituyen definiciones explícitas dentro de un sistema democrático. Estas afirmaciones no operan en el vacío, coexisten, y lo hacen dentro del mismo ecosistema político, con corrientes aún más radicales como la encabezada por Eduardo Artés, que han reivindicado figuras como Stalin. No se trata de equiparar actores con distinto peso político, sino de reconocer la existencia de un continuo ideológico que va desde formulaciones teóricas hasta defensas abiertas de experiencias autoritarias del siglo XX. La pregunta entonces no es de simple retórica. ¿Puede una democracia liberal integrar sin fricción proyectos cuya tradición doctrinaria ha tendido a concentrar poder y a relativizar el pluralismo político? Esta tensión se vuelve más visible en contextos electorales. La candidatura de Janet Jara evidenció un fenómeno digno de análisis. Aquello fue la adopción de un lenguaje y posicionamiento más cercano a la socialdemocracia, en contraste con la tradición marxista-leninista declarada por su propio partido. El punto relevante que pretendo exponer no es cuestionar la evolución estratégica, algo legítimo en política, sino la falta de claridad hacia el electorado respecto de esa transición. Cuando existe una distancia perceptible entre la identidad ideológica de una organización y el discurso presentado en campaña, lo que emerge no es necesariamente moderación, sino una interrogante sobre coherencia y transparencia. En democracia, la competencia política no solo exige mayorías, exige también honestidad intelectual respecto de los proyectos que se proponen. Cuando hurgamos en búsqueda de evidencia histórica y patrones recurrentes, la implementación de modelos inspirados en el marxismo-leninismo durante el siglo XX dejó un registro ampliamente documentado de concentración de poder, restricción de libertades políticas y crisis humanitarias de gran escala visibles hasta el día de hoy, no tan lejos nuestro. Figuras como Mao Zedong, Joseph Stalin y Pol Pot lideraron procesos cuyos costos humanos, según estimaciones académicas que hasta hoy son debatidas, se sitúan en decenas de millones de víctimas. Pero, más allá de la discusión sobre cifras exactas, el patrón es consistente. Es decir, cuando desaparecen los contrapesos institucionales, el poder tiende a concentrarse y el pluralismo a erosionarse. El argumento que expongo no es determinista, pero sí histórico. Existe una tensión estructural entre estos modelos y los principios de una democracia liberal. Giremos un poco hacia un elemento que desde mi punto de vista no puede ser excluido de este análisis. Me refiero a la formación ciudadana, el eslabón más vulnerable. A mi juicio, esta discusión no se agota en la política institucional, también se juega en los espacios donde se forman los criterios con los que los ciudadanos interpretan la realidad. Más concretamente, me refiero a la escuela
y a la familia. El rol de la educación formal no es transmitir una visión única del mundo, sino entregar herramientas para analizarlo críticamente. Cuando ese equilibrio se pierde, no necesariamente por diseño, sino por sesgos, omisiones o simplificaciones, el resultado no es educación, sino formación incompleta. Y una formación incompleta es terreno fértil para que las personas adopten ideas sin cuestionarlas, especialmente cuando esas ideas se presentan como explicaciones totales. Ahí es donde el problema deja de ser educativo y pasa a ser terreno fértil para que las personas acepten ideas sin cuestionarlas. Cuando eso ocurre, la educación deja de formar criterio y empieza a facilitar procesos de ideologización. Por su parte, la familia cumple una función insustituible como primer espacio de formación de criterio, referencia afectiva y contraste frente a narrativas externas. Cuando ese rol se debilita, ya sea por delegación total en instituciones o por fragmentación social, se genera un vacío que otros actores, legítimos o no, tienden a ocupar. El punto no es atribuir intencionalidad sistemática ni construir teorías de conspiración. Es algo más simple y más incómodo, y es que una sociedad con déficits en la formación crítica de sus ciudadanos se vuelve más permeable a discursos que prometen explicaciones totales para problemas complejos. Existe además una asimetría en la forma en que las sociedades procesan su memoria histórica. Mientras ciertos símbolos del siglo XX generan una condena inmediata, otros son objeto de reinterpretaciones más flexibles. El problema no es equiparar ideologías distintas, sino la inconsistencia en el juicio crítico. Una democracia madura no selecciona qué tragedias recordar según conveniencia, establece estándares éticos coherentes frente a cualquier experiencia que haya implicado la negación sistemática de derechos fundamentales. Al cierre de este análisis y crítica reflexiva, la pregunta de fondo ya no puede seguir postergándose. ¿Debe una democracia tolerarlo todo, incluso aquello que históricamente ha socavado sus propios fundamentos? Se me ocurre que el punto no es restringir ideas, sino comprender sus implicancias. La reafirmación del carácter leninista por parte de actores políticos en Chile no es un gesto simbólico menor. Ello remite a una tradición que, en su aplicación histórica, ha privilegiado la concentración del poder por sobre el pluralismo político. Y esto que menciono no es un juicio ideológico, es una constatación histórica. La evidencia acumulada del siglo XX muestra un patrón difícil de ignorar. Cada vez que estos modelos han operado sin contrapesos efectivos, las libertades individuales han sido desplazadas en nombre de proyectos totalizantes. No se trata de afirmar que la historia se repite mecánicamente, pero sí de reconocer que ignorar sus lecciones tiene costos. Por eso, en mi forma de ver los hechos, el desafío no es la coexistencia de ideas, sino la calidad del juicio crítico con que una sociedad las evalúa. Cuando la memoria histórica se vuelve selectiva, el debate público se empobrece y la democracia pierde una de sus defensas más importantes. Me refiero con esto a la pérdida de conciencia de sus propios límites. En ese contexto, lo que advierto como verdadero riesgo no es la presencia de estas doctrinas, sino la indiferencia frente a lo que representan. Porque una democracia no se debilita solo por lo que enfrenta, sino también por lo que decide no examinar. Cuando esa renuncia ocurre, el problema ya no es teórico, es político. ¿Y usted qué opinión tiene? Deje sus comentarios y abramos un espacio de debate responsable, serio y respetuoso. Soy A Paso Firme.